En esta presentación partimos del siguiente criterio. Las modalidades de trabajo informal, entre las más destacadas, se producen como consecuencia del trabajo en la actividad familiar, del trabajo no asalariado en actividades comerciales y de servicio, y las empresas clandestinas que utilizan modalidades ilícitas de trabajo. Aunque veremos que la precarización laboral no solamente se da en empresas clandestinas, sino también en empresas formales. Pero por la amplitud temática es precisamente en esta última modalidad sobre formas ilícitas de trabajo que voy a basar mi exposición, ya que una de las consecuencias o efectos de la informalidad es la precarización, tanto en actividades formales o informales. Y en este panel abordaré desde esa óptica. Pero antes quisiera hacer una puntualización sobre el objeto del derecho del trabajo, ya que estamos en una universidad. Y antes de entrar en materia, considero necesario que por el mismo título del panel se involucra a trabajadores por cuenta propia y trabajadores por cuenta ajena. Y aquí la puntualización se hace con referencia al objeto de estudio del derecho del trabajo. Porque en los contenidos de materia, en los programas, en los sílabos de las universidades, cuando nos referimos a qué estudia nuestra disciplina, aún en muchos casos, en los textos de derecho laboral, se sigue señalando que el objeto de estudio del derecho del trabajo es el trabajo subordinado y dependiente. Es más, se insiste cuando se dice que el derecho del trabajo solo estudia una modalidad de trabajo, el que emerge de la relación laboral. Por ello, podríamos señalar que no es ya responsable decir que la protección, el principio más importante de nuestra disciplina, alcanza únicamente al trabajador subordinado y dependiente. Esta modalidad de trabajo es cada vez menos en relación a la cantidad de personas que trabajan o a la población económicamente activa, la población en edad de trabajar. También inicialmente señalamos que esta situación de fijar como objeto de estudio solo al trabajo subordinado y dependiente es una de las razones más por las que los empleadores buscan evadir el alcance de la ley laboral. Claro, porque como no todas las formas de trabajo están protegidas, resulta pesado, una carga social y económica muy incómoda para el patrón, y por ello cada día busca innumerables formas para evitar que las normas laborales le alcancen, que la normativa sociolaboral le obligue a cumplir a estos trabajadores, con estos trabajadores formales. Entonces, ahí identificamos un problema que con gran amplitud discutimos, por ejemplo, en mayo de este año en Buenos Aires, con motivo de las segundas jornadas latinoamericanas de reflexión y debate sobre el futuro del trabajo, el derecho del trabajo y el derecho de asociación sindical. Y ahí concluimos señalando que el desafío nos muestra que la realidad ha cambiado, que el derecho del trabajo, en su carácter dinámico y en base a una lectura correcta de la realidad,
debe establecer que su objeto de estudio es el trabajo en general. Es toda actividad, sin distinción. Ello, si no queremos convertir a nuestra disciplina en una rama de la historia. Ese es el primer punto que me parece importante apuntar en esta exposición. Ahora vayamos a ver al trabajo precario. Dentro de este contexto, el trabajo por cuenta propia, el trabajo por cuenta ajena, el formal, el informal, las figuras típicas, las atípicas de trabajo, siempre es bueno identificarlas, porque no todas las modalidades deben merecer la misma consideración o la misma estrategia para alcanzar su protección. Y ahí está el trabajo precario, ubicado dentro de una relación de trabajo por cuenta ajena. ¿Y qué vamos a entender sobre el trabajo precario? Para ello cito las conclusiones del Simposio de Trabajadores sobre Políticas y Reglamentación para luchar contra el empleo precario, llevada en 2012 con al menos 149 delegados de organizaciones internacionales de trabajadores. Y definen que el trabajo precario es un medio utilizado por los empleadores para trasladar los riesgos y las responsabilidades a los trabajadores. Es decir, los empleadores utilizan este mecanismo para que no corran ellos con la obligación sociolaboral. Ese trabajo se realiza tanto en la economía formal como la informal, como vamos a ver más adelante, incluso en la experiencia de mi país. Y se caracteriza por niveles variables y grados de particularidades objetivas, es decir, una situación legal, y también subjetivas, aquella percepción de incertidumbre e inseguridad que genera la persona que se considera trabajador o está en esa situación de trabajador precario. Ahora, ¿qué conlleva el empleo precario? En el mismo simposio se han identificado los siguientes aspectos. Incertidumbre en cuanto a la duración del empleo. Vale decir que no se sabe, cuando uno es precario, hasta cuándo va a durar su actividad laboral. La presencia de varios posibles empleadores. Una relación encubierta y ambigua. Además de esta relación encubierta y ambigua, tenemos la imposibilidad de gozar de protección social y de beneficios sociales. Un otro aspecto que engloba la precariedad es obstáculos para afiliarse al sindicato y negociar colectivamente. Acá han hecho brillantes exposiciones sobre el derecho colectivo y vamos a ver que todos los precarizados, primero, en gran parte no tienen ni sindicato y menos la posibilidad de hacer una negociación colectiva de trabajo. También la falta de claridad de identificar al empleador, la que yo preciso como actos de subcontratación, tercerización, externalización. Además, añadiría un otro aspecto. Los intentos que existen para hacer migrar a la relación de trabajo al campo del derecho civil y en el sector público al campo del derecho administrativo, en relaciones que son típicamente laborales. En este contexto, el derecho laboral ha ido muy lento para identificar estos aspectos y ha establecido normas muy lentamente para evitar que el empleador, a partir de estos actos, se desentienda de sus obligaciones sociolaborales. Es decir, la precariedad laboral ha dado lugar a que tengamos, en cuanto a derechos laborales, trabajadores de primera, de tercera, a los formales, en referencia a los que cuentan con ciertos derechos, a los informales,
en relación a quienes se les niega sus derechos. Y aquí cabe preguntar, ¿identificamos dentro de esa lógica del trabajador subordinado y dependiente? Este es trabajador informal. Pero también identificamos así a los trabajadores por cuenta propia. Y deberíamos decir, ¿quién es informal? La empresa también será informal. Si vemos a un niño que vende dulces, es un informal. Y la empresa, que es la que le ha proveído los dulces, pero no le ha emitido la factura que la ley le obliga, entonces es también posible decir que la empresa puede ser informal, pero sobre todo es una actividad ilegal. ¿Cuáles son las formas de precarización laboral? Este es un tema inacabado. Establecer las formas de cómo se dan estas modalidades que impone el empleador y nos llevan a un trabajo precario o a la desprotección, ayuda a identificar, a que podamos día a día a descubrir nuevas modalidades y poder combatir las mismas. Para eso nos sirve identificar, no para agotarnos con una lista de trabajadores precarios. Y para ello los empleadores utilizan las técnicas de evasión a la ley laboral, ya sea mediante la simulación, que es aparentar una situación que no es real para encubrir una relación laboral, o el fraude, emplear artides, falacias para producir una apariencia engañosa bajo un manto de supuesta licitud. Entre las simulaciones ilícitas más comunes, partiendo del ejemplo de mi país, en Bolivia tenemos en la simulación los contratos de consultoría. El gobierno tiene de 100 trabajadores, de ese porcentaje, más del 50% de consultores. ¿Y para qué les nombra consultores? Para no darles derechos laborales. Los consultores hacen el mismo trabajo que otros funcionarios públicos, pero no tienen vacaciones, no tienen seguro de salud, no gozan de los beneficios. Si la mamá queda gestante, no goza de la protección del pre y del posparto y de los subsidios que corresponden. ¿Bajo qué rótulo? Trabajadora consultora. Pero en el sector privado también, los que vienen a hacer vender libros a jóvenes bajo el título de ejecutivo de ventas, les nombran comisionistas y les hacen contrato civil, lo que decíamos. Quieren hacer migrar una relación laboral a una relación civil. Son contratos de comisión. Alquiler de movilidades. En Bolivia hay empresarios que tienen 10, 15 taxis. Meten a las empresas de Sayotaxi y con ellos no libran una relación laboral, con ellos libran un contrato de alquiler. Te doy en alquiler mi movilidad, el que me tiene que pagar eres tú. Me tienes que pagar tú un alquiler por la movilidad. Con los médicos, riesgo compartido. Atendemos en una clínica privada, en un horario, en una especialidad. Cobramos la consulta 50 pesos. 25 para el médico, 25 para la clínica. Y si no cobra nada, nada para el médico, nada para la clínica. Riesgo compartido. Y si el médico se enferma y adquiere una enfermedad, de seguro no le va a contagiar al dueño de la clínica, ¿verdad? Ahí ya no hay riesgo compartido. Entonces también tenemos con los pobres obreros contratos de sociedad. Tú no debes ser obrero, tienes que ser mi socio. Yo pongo el capital, tú el trabajo. Y cuando llega el momento de cobrar beneficios sociales, ¿qué le dicen? No hay beneficios porque somos socios. Y entre socios no hay relación laboral. Y así podríamos ver otras modalidades de contrato, o las subcontrataciones en el rubro de la construcción, o la tercerización de servicios.
externalizaciones. Entonces, vamos concluyendo. ¿Cómo protegemos a esos precarizados? La evasión laboral es un veneno. Y lo que tenemos que buscar es el antídoto. Y ese antídoto está en los principios del derecho laboral. El principio de denunciabilidad. Los derechos del trabajador no pueden renunciarse. Y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a anular sus efectos. Por lo tanto, esos contratos civiles, esos contratos de consultoría, esos contratos administrativos que hace el gobierno con sus trabajadores deberían ser nulos por mandato del principio de irrenunciabilidad o el principio de primacía de la realidad. Cuando hay una diferencia entre lo que dice el papel y lo que ocurre en el terreno de los hechos, ¿qué aplicamos en materia laboral? La primacía de la realidad, los hechos sobre las formas. Y el principio de no discriminación para evitar que los trabajadores tengan las mismas condiciones de trabajo, pero distintos derechos. Concluyo con lo siguiente. Estos principios, junto a otros, se encuentran en nuestros ordenamientos legales. Lo que resta es hacer cumplir, implementar, ya que la lucha de clases no solo la libramos con una huelga, que es un instrumento valioso, también la libramos día a día cuando litigamos con el empleador a favor de los trabajadores y obligamos a que se respeten sus derechos. Quería compartir esa idea. Muchas gracias. Entonces, con la exposición del doctor Luis Carlos Moro del Brasil, recordamos que este panel se titula ¿El trabajo informal necesita protección? Es la pregunta que genera las reflexiones que nos exponen los ponentes, así que adelante, doctor. Muchas gracias, mi presidenta querida. Una palabra de gratitud para empezar me parece necesaria. En primer lugar, al amigo César Landelino, querido maestro, a la Universidad San Carlos, que nos recibe, nos acoge como una belleza de institución de enseñanza pública que me parece que inscribe en sus paredes lecciones de derecho que en pocas oportunidades yo tuve la oportunidad de ver en facultades de derecho. Eso me conecta directo con la pregunta que el encuentro latinoamericano, el 13º encuentro latinoamericano de abogados laboralistas, nos propone. Quiero también hacer un reconocimiento a mis compañeros de Brasil, a Maximiliano Garcés, a Felipe Vasconcelos, que ahí está, a Paulo Yamamoto, a Clara Cuello, a mi presidente Roberto Paraíba de Pinto, mi vicepresidenta Alessandra Camarano y a mi amor Daniela Morales. Decir de amor es necesario para empezar una guerra. Lo que quiero decir es que cuando me preguntan, ¿el trabajo informal necesita protección? Tengo que contestar desde el punto de vista de que el derecho es lucha. ¿Por qué? Porque yo fui precedido de lujosas presentaciones, todas ellas pueden ser pensadas como provocativas de una
un reto que yo voy a les proponer como en mayoría estudiantes de Derecho. La supeditación de la economía del derecho y la lujosa palestra que tuvimos con el doctor David Duarte aquí nos deja con una duda. ¿Por qué nosotros, juristas, acogemos con tanta dulcinidad la expresión trabajo informal? ¿Por qué nosotros adoptamos una expresión que viene desde el punto de vista de la economía, si para nosotros forma es algo en derecho, y no hablo de ningún derecho avanzado? Si nosotros consultáramos el Código Napoleónico de 1804, vamos a ver que los negocios jurídicos necesitan agente capaz, objeto lícito y forma prescrita o no prohibida por ley. Nosotros acogemos con dulcinidad la idea de un trabajo informal o un trabajo disforme, sin forma. Un trabajo que en derecho nosotros podríamos sintetizar diciendo un trabajo ilícito, un trabajo que no respeta la condición humana del trabajador. Es decir, derecho no es una ciencia exacta. Derecho no es tampoco decir y reproducir la ley puesta. Derecho es una ciencia retórica, esencialmente discursiva. Y nosotros no podemos empezar perdiendo, adoptando conceptos económicos y abandonando a los conceptos jurídicos que se deben superponer a las ideas económicas, casi todas basadas en nuestros días, en nuestra era, en la idea de reducción y rebaja de costos de producción y por lo tanto de costos en relación al trabajo y la clase trabajadora. Quiero decir que en Brasil nosotros tenemos un sociólogo fantástico que se llama Ricardo Antunes, que nos propone una idea desde la sociología que me parece que habría que ser apropiada por el derecho. Nosotros en derecho laboral siempre tuvimos una parte de preferente atención del derecho que es el trabajador. Tengo dudas si el derecho es del trabajo o si el derecho es del trabajador. El derecho no es del producto, sino de la persona. El derecho, por tanto, la materia debería ser llamada derecho del trabajo, así como nosotros en Brasil tenemos el Código de Defensa del Consumidor. ¿Y por qué el consumidor ha sido tratado con una atención superior al trabajador en términos de la ley? Nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestros países el Código del Trabajo, la consolidación de las leyes del trabajo, como si el trabajo fuera el bien protegido. No, la persona es protegida y la persona es el trabajador, y por lo tanto yo quiero proponer que recusemos la pregunta. El trabajo informal necesita protección, no, el trabajo no necesita protección, pero el trabajador en condiciones de ilicitud necesita protección, y necesita protección no solo de la ley, sino de la sociedad. Y el precio de la democracia es la eterna vigilancia, ya nos decían los americanos. Si hay un punto en lo cual el derecho al trabajo es deficiente, tiene un déficit claro, es un punto de vigilancia en relación a lo que pasa
con la clase que vive del trabajo, y este es el concepto que Ricardo Antunes propone. Nosotros nos quedamos en technicalidades como el concepto etéreo, abstracto de subordinación, y nos olvidamos que bajo la alfombra se pone toda la basura de una subordinación de otra naturaleza, una subalternidad de la persona a los hechos, ponerla sin derechos en la calle. Hay algunos números que yo gustaría informarles, no obstante, tal vez ni siquiera sea necesario. En América Latina, nosotros ya tuvimos 65% de trabajo dicho informal. Yo prefiero decir ilícito. A mí me parece que nosotros tenemos en nuestras sociedades algo que está subyacente al tema, que es una especie de tax revolt, en una expresión americana, en una revolta contra los impuestos. Eso impulsa el llamado mercado informal de trabajo, básicamente porque las ganancias se pierden en grande parte por la necesidad de la recolta de los impuestos. Eso es algo que se apropia no la clase que vive del trabajo, sino la clase que produce los bienes y extrae de ahí la plusvalía, extrae de ahí su lucro. A mí me parece que a esta revolta nosotros necesitaríamos de anteponer una otra revolta, la revolta de aquellos que no se apropian de la tasa de ganancia, de la ilicitud del trabajo. La idea de ojeriza que nosotros debemos impulsar en relación a este tipo de ganancia que no es moral, no es lícita, no es aceptable. Pero hay una guerra también en todo eso que nosotros estamos perdiendo. Y grande parte de los motivos de la pérdida de la guerra han sido explicadas por Maximiliano, que dice que en Brasil, un territorio con 8,5 millones de kilómetros cuadrados, con 205 millones de personas, hay 7 familias que detienen todos los medios de comunicación. Es decir, el problema no es solo la distribución de renta, sino la distribución de poder de comunicación incluso, poder de formación de las cabezas, de los corazones y de las mentes, poder de formar los profesionales de derecho no como profesionales voltados a la independencia y la supremacía del derecho y de la ética del derecho sobre la economía, sino como operadores del derecho, subsumidos a los que mandan en nosotros, poniendo el derecho al servicio de una clase que no es la clase que vive del trabajo, sino la clase que explota el trabajo ajeno. Bueno, al contestar la pregunta, es decir, que el trabajo informal no necesita de protección, pero el trabajador necesita, sí, de protección. ¿Cómo hacer? En un estado de cosas que tenemos, con nuestros países, casi todos con la misma situación que Marx nos expuso también sobre la situación brasileña. ¿Qué hacer si nuestras institucionalidades están tomadas por representantes del capital y no de la clase de trabajo? ¿Qué hacer
¿sí? Por ejemplo, en Brasil, la Suprema Corte dice con todas las letras que hubo una acción estratégica del capital de financiación de las elecciones brasileñas, con un arco, un abanico que empieza con la financiación de los partidos de la derecha hasta la extrema izquierda, que también es financiada por los mismos agentes económicos. Es decir, hubo una captura del poder legislativo en Brasil por el capital. Una captura del poder de comunicación por el capital. Y lo más grave, una captura de los corazones y de las mentes de los trabajadores con una gran cantidad de información que hace con que la propia figura del trabajador sea capturada por una ideología que permea los días actuales, una ideología que se impuso en contra de la teoría del derecho, en contra del principio de la dignidad humana, una cultura de la empresa, a punto de que tengamos periódicos o revistas que dicen "Você, sociedad anónima". Es decir, la persona es convertida en empresa. Las escuelas enseñan a los niños administración financiera, como si las personas pudieran ser empresas y ser veídas, tomadas como si empresas fueran. Es decir, nosotros necesitamos más de protección. Más allá de la protección, hay luchas por hacer. Una de ellas es una lucha desde el punto de vista ideológico y del uso del lenguaje. No admitir, por ejemplo, la expresión informal y sustituirla por ilegal es para mí una emergencia. Más que eso, no admitir la idea de que nuestros hijos sean creados para administrarse como si fueran emprendedores de sí mismos, empresas personificadas en seres humanos. La empresa es una personalidad por ficción. Los seres humanos son una personalidad natural que merecen respeto, y yo veo la posibilidad de que el trabajo informal sea de hecho un trabajo protegido si la sociedad entrañe la idea de que derecho no cae del cielo. Derecho es resultado de lucha que se hace individual y colectivamente, preferentemente colectivamente. Es decir, señores estudiantes, ustedes que van a recibir un título, este título no es solo un reconocimiento de su labor, de sus esfuerzos, una carretera para alcanzar una destinación económica de vida familiar. Es un título que garantiza a ustedes una posición absolutamente privilegiada en la lucha de nuestros tiempos. Estamos hablando en volver al siglo XIX o desarrollar el siglo XXI teniendo como el centro preferente de atención el ser humano integral. Y por eso no se puede dejar de afuera ni siquiera imaginar que nosotros podamos excluir a la clase que vive de su trabajo. No me interesa la forma, la tecnicalidad, la circunstancia de la subordinación jurídica. Muy lindo todo el sustrato teórico que ganamos con el derecho laboral
formal y tradicional que hemos recibido como herencia. Nuestro papel es desarrollar este derecho para que alcance a toda clase trabajadora. Tuvimos hoy una buena noticia que está publicada en The Guardian, un periódico inglés, y en New York Times de hoy. La empresa Uber ha perdido en segundo grado de jurisdicción en Londres el proceso que hace con que deba garantizar a todos los conductores de autos por lo menos un salario mínimo y sus derechos sociales de empleados. Eso ocurrió no en un país latinoamericano, en Londres. Es decir, el concepto que tienen los primermundistas en relación a su clase que trabaja es distinto de lo que nosotros tenemos en grande parte heredado de ellos mismos, de los europeos que nos trajeron todo un sustrato histórico del derecho laboral. Latinoamérica hay que producir su propio sustrato. La Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas lo intenta hacer desde hace mucho tiempo. Y nosotros tenemos nuestra Carta Sociolaboral, que es un instrumento que visa precisamente intentar reducir los niveles de hoy casi de 50% de trabajo, mal dicho, informal en América Latina, asegurando y garantizando la condición humana a toda y cualquier persona, pero por el sencillo hecho de vivir de su labor. Gracias.